mucho más por estudiar, hay mucho más por aprender, pero ya cada uno de nosotros, y según lo que el Señor nos vaya inquietando, yo les invito para que usted también profundice más en la enseñanza. Entonces, hoy vamos a ver la enseñanza del propósito de la iglesia acerca de congregarnos. Entonces, quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 10. Vamos a leer en Hebreos capítulo 10 desde el versículo 22. Entonces, no sé si... versículo Entonces, 22. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Amén. Entonces, mire que aquí hay una porción de la palabra donde nos dice que tenemos que mantenernos firmes. Dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Aquí está hablando que cuando nosotros tenemos claro que el Señor ha diseñado el congregarnos, el Señor ha diseñado que la comunidad de fe, que nosotros como hijos del Señor tenemos que congregarnos. ¿Dónde? En una iglesia. Obvio, el Señor quiere que nosotros podamos congregarnos en una iglesia. Sabemos que hay muchas iglesias, hay cualquier cantidad. Se dice que aquí en Colombia hay 1 millón de iglesias. Tremendo eso, ¿no? Hay 1 millón de iglesias en Bogotá, en Colombia, perdón. En Bogotá, más o menos, se dice que está la mayoría de iglesias, o sea que la mitad de las iglesias se encuentra en Bogotá, o sea que unas 500,000 iglesias están en Bogotá. ¡Qué bendición! Eso es una bendición de Dios porque sabemos que el Señor cada día va añadiendo más al cuerpo de Cristo. Pero entonces, así como el Señor ha diseñado la iglesia para que nosotros formemos parte de ella, no hay unos ciertos, yo diría que requisitos para que nosotros podamos pertenecer a la iglesia de Cristo. Entonces, el congregarnos hace que nosotros podamos formar parte de una membresía de una iglesia. No solamente el Señor quiere que nosotros asistamos como miembros de la iglesia, sino que nosotros formemos parte del cuerpo de Cristo. Y por favor vamos a leer en Romanos capítulo 12. Por favor recuerde tomar nota de lo que estamos estudiando el día de hoy. Romanos capítulo 12, vamos a leer del versículo 4 al 5. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, versículo 6. Sí, también, siga. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, que en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal,
en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere Hasta diligencia. allí, si quiere Amén. dejamos hasta allí, hasta el versículo 10. Entonces, mire lo importante que habla aquí la palabra del Señor. Dice que nosotros somos un cuerpo donde hay diferentes dones. Y aparte de diferentes dones, nosotros también tenemos talentos. Usted sabe que una de las formas como nosotros ejercer nuestros dones y talentos es congregándonos, es en la iglesia donde el Señor quiere que nosotros ejerzamos nuestros dones y nuestros talentos. El Señor quiere que cada uno de nosotros formemos parte de la congregación. ¿Qué es lo que pasa? Así como tenemos muchas iglesias, muchas congregaciones, usted y yo formamos parte de una iglesia, de una congregación. Aunque todas o muchas iglesias son buenas, son de sana doctrina, usted y yo tenemos que discernir también el congregarnos y debemos congregarnos en una iglesia de sana doctrina. ¿Qué quiere decir de sana doctrina? Que verdaderamente cumpla con la palabra del Señor. Una iglesia de sana doctrina es la que nos da lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, ¿no es cierto? Nosotros somos cristianos, ¿por qué? Porque creemos en Cristo. Eso lo dijimos hace 8 días acerca de los cristianos. Entonces, también nos llaman protestantes. Recuerde que con Lutero se hizo la doctrina de los protestantes porque protestamos en contra de lo que se estaba haciendo acerca de la doctrina del evangelio, que se estaban desviando de la verdad que es la palabra del Señor. Entonces, así como hay muchas iglesias, usted y yo pertenecemos a una. ¡Qué bendición! Yo lo felicito. Qué bueno que usted pertenece a una iglesia. Y nosotros pertenecemos a Misión Paz, una iglesia de bendición. Yo tengo el privilegio de pertenecer a mi iglesia ya hace 21 años. Hace 21 años que yo llegué a mi iglesia y para mí ha sido una bendición. Yo sé que cuando yo llegué antes, hace 21 años, yo no tenía el conocimiento hoy en día de lo que es la palabra, de poder ejercer dones. Nunca pensé que el Señor me fuera a llevar a usar para también enseñar a otros la palabra. Pero ahí es donde yo empecé, aquí en mi iglesia fue donde yo empecé a desarrollar mis dones y mis talentos. Entonces, para mí ha sido una bendición pertenecer a la iglesia Misión Paz. Cuando el Señor nos trae a una iglesia es porque nos quiere que nosotros formemos parte de esta gran familia, pero no solamente para que usted asista o para que usted se congregue, no, es para que usted ejerza su ministerio, para que usted ejerza sus dones y sus talentos, para que usted pueda ser útil en las manos del Señor. Está comprobado científicamente, está comprobado médicamente y está comprobado que la persona que sirve, que la persona que es útil, es una persona que se siente anémicamente siempre bien, está contento, está gozoso, está alegre, tiene un sentido de vida. La persona que sirve sabe que está aquí en la tierra con un propósito. La persona que no sirve se siente inútil, se siente que no tiene sentido en su vida. ¿Para qué nací? ¿Para qué no estoy aquí en la tierra? No debía haber nacido. Yo no tengo como propósito de vivir. Me levanto y veo todo igual, como que un día es igual al otro, el martes, el jueves, el domingo, son todos los días iguales, no tienen sentido. ¿Pero por qué? Porque no está cumpliendo con el propósito que el Señor le ha diseñado para que ejerza sus dones y sus talentos aquí en la tierra. Entonces, el Señor ha diseñado la iglesia para que nosotros podamos ejercer esos dones, para que nosotros podamos servir, para que seamos útiles. Mire, aquí dice en hebreo, lo acabamos de leer, que hay muchos en Romanos, hay muchos miembros, hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones, pero usted y yo tenemos que ser fieles
a la iglesia donde el Señor nos ha colocado. Aquí en Misión Paz, si usted está aquí hoy conectado, si usted pertenece a Misión Paz, yo le invito y le animo a que siga perseverando, a que sea fiel a su iglesia y a que sirva con amor a la iglesia donde el Señor le ha colocado. Mire, es cierto que sí existen muchas iglesias, pero el Señor no nos llama para que nosotros estemos un día en una iglesia, otro día en otra iglesia, otro día en otra iglesia, porque eso no da firmeza espiritual. Usted puede congregarse en otra iglesia que también puede ser de sana doctrina. Es un pastor muy consagrado al Señor, es un buen pastor, es una iglesia buena, grande, o bueno, una iglesia que también es de sana doctrina. Pero nosotros no estamos llamados a estar de iglesia en iglesia. Eso no lo enseña la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ser fieles a la iglesia donde el Señor nos ha colocado. Vuelvo y le digo, yo llevo 21 años en la iglesia. Llevo ya 20 años sirviendo en mi iglesia y para mí ha sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Eso nos da carácter, nos da esa firmeza, nos da las raíces, nos da también autoridad para que nosotros, como hijos de Dios, no solamente en la iglesia, sino en mi casa, nosotros podamos ejercer esos dones que el Señor nos ha dado con nuestros hijos. Recuerde que la palabra del Señor nos dice que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, ¿usted cómo le va a enseñar a un hijo de fidelidad, de firmeza, de ejercer sus dones, sus talentos, si usted como padre, usted como madre, usted todavía no ha tomado la decisión de tener el carácter de estar en una iglesia y de servir? Entonces, por eso muchos jóvenes hoy en día tampoco tienen identidad, ni siquiera con su iglesia, ni con su familia, porque dicen, no tengo sentido de pertenencia, no sé dónde pertenezco, ni siquiera sé si soy de mi casa, no sé si soy, de dónde soy. Muchos hijos se sienten, yo soy adoptado, yo no pertenezco a esta iglesia, yo como que soy a esta casa, yo como que soy diferente. El único que nos da sentido de pertenencia es Dios. Y cuando nuestros hijos nos ven, que usted y yo somos firmes, que llevamos 20, 30 años en la misma iglesia, en la misma comunidad, sirviendo. Bueno, no sé si usted lleva 1, 2, 3, 4, 5 años, pero el tiempo pasa y eso el Señor, por eso leíamos al principio en Hebreos 10, donde dice que eso trae bendición a su casa, trae bendición a su familia, trae bendición a sus hijos. Esto trae una bendición donde usted va a ver la diferencia porque verdaderamente usted le sirve al Señor. Entonces el Señor quiere que nosotros nos identifiquemos con Cristo. Cristo es fiel. Él es fiel a su iglesia. La palabra del Señor, quiero que por favor nos vamos a 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a leer en el versículo 25 al 28. 1 Corintios capítulo 12, versículo 25 Andrea, si es tan amable y me colabora con la lectura. Sí, señora. Versículo 25. Para que no haya, 1 Corintios 12, versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Hasta el 28 nomás. Bueno, entonces, aquí está muy clara la palabra donde dice que cuando los miembros, cuando uno padece,
cuando uno de nosotros pasa por necesidad, pasa por situación adversa, pasa por confusión, pasa por enfermedad, pasa por diferentes circunstancias adversas en la vida en las cuales no estamos exentos pues de pasar por situaciones adversas. Ahora vemos en este tiempo del COVID cuántas personas han pasado por este flagelo del COVID-19, por esta incertidumbre donde muchas personas se sienten como absorbidas, no saben qué va a ser de nuestra vida, qué va a pasar, cómo nos vamos a desempeñar en un futuro, pero sabemos que en el Señor estamos confiados y seguros. Entonces, la bendición que nosotros tenemos es que cuando formamos parte de una iglesia, así estamos pasando por una adversidad, por una situación difícil, yo puedo contar con mis hermanos en la iglesia, yo puedo contar con los pastores, con los líderes, puedo contar con personas en mi iglesia que van a orar también por mí. Por eso dice que, quiero volverlo a leer, en el versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Cuando yo pido oración, cuando usted pide oración por cualquier necesidad, en estos momentos hemos visto que hay mucha necesidad de oración por las personas que se han enfermado, que han estado en la clínica, en un hospital, que nosotros mismos aquí hemos estado orando para que el Señor tenga misericordia de tantas personas que se han enfermado y hemos visto milagros del Señor, hemos visto que el Señor ha escuchado nuestra oración, hemos visto que el Señor nos ha respaldado. ¿Pero por qué? Porque aquí está muy clara la palabra, que cuando nosotros tenemos una adversidad, que cuando nosotros estamos padeciendo, que pidámoslo a los miembros de la iglesia, pidámoslo a la congregación, tenemos en quien refugiarnos, tenemos en quien alivianar la carga. No es lo mismo usted llevar una carga usted solo, no es lo mismo cuando usted pide ayuda, ya su carga va a ser más liviana y eso espiritualmente se siente. Espiritualmente, cuando usted lleva sus cargas a la comunidad, a la congregación, a la iglesia, cuando usted pone sus cargas en las manos de otros hermanos, usted va a sentir más liviandad, usted va a sentir que verdaderamente está más liviano, se siente más confiado, se siente más seguro. Y es una bendición que cada uno de nosotros podamos contar con una familia en la fe, en la cual usted pueda pedir oración, en la cual usted pueda decir, por favor, ore por mí, estoy pasando por esta situación, estoy padeciendo esta necesidad, estoy pasando por unas circunstancias, oremos. Yo recuerdo cuando mi hijo mayor estábamos pasando por este tiempo donde le diagnosticaron el cáncer en el cerebro, donde los médicos no nos daban esperanza de vida, donde a él ya lo habían prácticamente desahuciado. Y yo me pegué de la mano al Señor y siempre pedí oración. Pedí oración con mis consiervos en Cali, pedí oración con líderes en Cali, pedí oración aquí en Bogotá, pedí oración con los discípulos, pedí oración en todo tiempo, pedí oración. Y eso se siente espiritualmente. Yo sentía como algo tan liviano y yo sentía como que esto iba a pasar, que esto no iba a llegar a suceder como los médicos estaban diciendo, sino que simplemente era un tiempo donde el Señor estaba tomando el control. Para mí fue la más grande bendición, yo poder descansar también con nuestros hermanos en la congregación. Por eso cuando usted esté padeciendo por alguna circunstancia, no lo dude en pedir oración, porque la oración tiene poder. No se cuestione ni diga, me van a juzgar, me van a señalar, después qué van a decir de mí. Ay, no, porque de pronto el qué dirán. A mí, la verdad, se lo voy a decir, a mí no me importa. Yo simplemente hago lo que dice la palabra del Señor. Yo pido oración, por favor, oremos, unámonos en oración en esta circunstancia, en esta situación. Por favor, oremos por esto, por lo otro. ¿Por qué? Porque aquí lo enseña la palabra del Señor. Qué bendición que usted y yo podemos formar parte de una iglesia donde podemos pedir oración y oramos los unos por los otros. No es lo mismo. No es lo mismo que cuando usted pasa por una situación usted solo. No es lo mismo que cuando usted está padeciendo por una circunstancia adversa y usted está solo. Ese sufrimiento es más duro. Y yo sí le digo a usted,
cuando pase por circunstancias adversas, cuando pase por desiertos, cuando pase por la tempestad, pida oración. Pida oración a los hermanos de la iglesia. Pida oración y usted va a ver cómo se va a alivianar esa carga. Entonces, aquí vemos que el Señor dice que Él es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. No el pastor, no la pastora, no el líder. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿A quién servimos nosotros? A Cristo. Tenemos que colocar la mirada primero en Jesús. ¿Usted por qué se congrega? ¿Usted por qué viene a la iglesia? ¿Usted por qué hoy está allí conectado? Porque usted quiere agradar primero ¿a quién? A Dios. Usted quiere agradar a Jesús. Usted quiere agradar al Señor en todo lo que usted hace. Usted y yo porque formamos parte de una congregación, porque queremos agradar al Señor. Entonces, no es porque me dijo el líder, porque me dijo el pastor, porque me llamó la pastora, porque no. Usted tiene que estar convencido que cuando usted se congrega, que cuando usted va a la iglesia, que cuando usted se conecta, que cuando usted está en estos tiempos, es porque al Señor le agrada. Dice que trae bendición. Cuando usted hace las cosas con amor, es porque sabe que está agradando al Señor. Entonces, miremos en Efesios capítulo 2, en el versículo 19. Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Mire, aquí tan clara la palabra del Señor, dice que nosotros ya no somos extranjeros. Cuando usted está en un país, cuando usted está en otra parte donde usted no es ciudadano de ese país, usted se siente como que usted no encaja allí, como que usted no forma parte de esta comunidad. Pero cuando usted está en su país, usted se siente en libertad, usted sabe que puede salir, que puede hacer, que puede a dónde ir, ¿no es cierto? Entonces aquí lo mismo pasa cuando nosotros formamos parte de una congregación. Cuando nosotros formamos parte de una iglesia, tenemos una identidad. Usted y yo, para podernos identificar, tenemos un número de cédula, ¿no es cierto que sí? Un número o cédula de extranjería, cédula de ciudadanía. Esa es nuestra identificación en el país donde nosotros vivimos, en el país donde nosotros estamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros formamos parte de una congregación, y eso es lo primero que yo quiero enseñarle hoy a usted, para que usted tome nota rápidamente. Cuando usted forma parte de una congregación, usted tiene una identidad en Cristo. Usted ya forma parte de esa comunidad. O sea, tenemos una identidad que es de identificarnos como personas, como mi nombre es fulana de tal y mi número de cédula es tal. Allí usted se identificó. Pero espiritualmente, usted y yo también necesitamos una identidad. Y la identidad que usted y yo espiritualmente tomamos y el Señor nos ve que formamos parte de esa identidad cuando formamos parte de la congregación, de la iglesia. Cuando usted y yo no formamos parte de la congregación, parte de la iglesia, no tenemos identidad. Allí el Señor nos ve como que no tenemos una identificación con Cristo. Entonces el Señor nos llama a que formemos parte de esa identidad, que nos identifiquemos con Cristo a través de la iglesia. Lo segundo, en Gálatas, más allí atrásito, volvamos otra vez a Gálatas, capítulo 6. Vamos a leer en el versículo 1 y 2. Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Mire,
Aquí está hablando, dice, vosotros que sois espirituales. Allí es donde el Señor nos llama a que nos restauremos. Nosotros no somos ángeles. Los pastores, los líderes, los mentores, la profeta, el apóstol, no somos ángeles que ya estamos exceptos pues de cometer cualquier error. No. Todos somos hermanos, todos tenemos las mismas tentaciones, tenemos las mismas, a veces nosotros, yo no entiendo por qué en nuestra comunidad, cuando un pastor, cuando un líder de la iglesia comete un error o cae en un pecado, ¡oh! ¡Ay! Nos escandalizamos y decimos, ¡ay! Pero ¿cómo así? Mire, y empezamos a señalar, el pastor, la pastora, fulanito, fulana, ¡ay! No, pero mire, y entonces, ahí dice que si nosotros, siendo más santos, nosotros siendo más espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Restaurarlos. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sobrellevar las cargas. Ese es el segundo punto. ¿Por qué el Señor quiere que nosotros formemos parte de una congregación, de una iglesia? Porque allí vamos a ser restaurados, que a la mayoría de la gente no le gusta cuando nosotros estamos yendo por un camino que nos estamos desviando. Para eso hay un líder, para eso hay un mentor, para eso hay un pastor, porque lo va a volver a guiar y le va a decir, no es por allí, es por acá. Entonces muchas veces nosotros en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, en nuestra rebeldía, decimos, pero yo ¿por qué tengo que decir lo que me diga este o esta? Pero ¿quién se cree? ¿Por qué me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer o lo que yo tengo que decir? Pero ahí es donde el Señor nos va dando un espíritu de mansedumbre. Ahí es donde el Señor nos va dando esa humildad, esa sujeción, para que nosotros podamos ir en la dirección correcta, para que nosotros podamos ir donde el Señor quiere que nosotros vayamos. Otra vez nos dice, sobrellevad los unos a los otros las cargas. Entonces, si usted tiene una debilidad, si usted está pasando por una tentación, qué bueno que usted lo pueda conversar y que usted lo pueda decir, por favor, ayúdeme en oración porque estoy teniendo esta situación, este ataque, esta debilidad, por favor, ayúdeme en oración. Ahí es donde el Señor también va a orar de manera sobrenatural en medio de nosotros, porque estamos formando parte de esa congregación, estamos formando parte de ese ministerio. Lo tercero que el Señor quiere hacer, y ya lo leímos, es que nosotros podamos tener y ejercer nuestros dones espirituales. ¿Dónde más usted va a poder ejercer sus dones? En la iglesia, con las personas que el Señor nos confía, en medio de la congregación. Entonces, cuando a mí me viene una persona y me dice, yo soy el profeta o la profeta, o yo soy fulanito de tal, lo primero que yo le digo es, ah, sí, ¿usted dónde se congrega? No, yo me congrego en mi casa. Yo estoy en mi casa, yo leo la Biblia, allí está el Señor, porque Dios está en todas partes, y entonces yo no tengo necesidad de ir a una iglesia. Yo ahí mismo, vea, le digo a esa persona no, a metros, porque no está cumpliendo con lo que está establecido en la palabra del Señor. Nosotros tenemos que cumplir con lo que dice la palabra del Señor. Si yo tengo dones espirituales, si yo tengo muchos talentos, pero si yo no tengo amor para convivir en medio de una congregación, para convivir en medio de la iglesia, no estoy ejerciendo verdaderamente los dones que el Señor quiere que yo cumpla. Lo cuarto, vamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Allí el Señor habla acerca de que cuando nosotros estamos en una congregación, Hebreos 13, versículo 7. Por favor, ¿lo leemos? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén.
Entonces, mire que aquí el Señor está diciendo, acordaos de quién, de vuestros pastores, e imitad su fe. Nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos unos deberes como cristianos, y es también sujetarnos a nuestros pastores, sujetarnos a nuestros líderes. Entonces, aquí lo que dice, acordaos de vuestros pastores, es porque el Señor les está dando, el Señor nos da una autoridad como pastores, como líderes, como maestros, como instrumentos en las manos del Señor, ejerciendo los dones y los talentos que Él nos da en nuestra iglesia. Entonces, allí es donde nosotros vamos a estar bajo una cobertura espiritual. Es muy importante. La palabra del Señor dice que si nosotros decimos que nos sujetamos a Dios, que amamos a Dios, y no nos sujetamos a los hombres que vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios y que nos sujetamos a Dios? Dice que tal es mentiroso. Es mentira, es falso. Cuando usted dice que yo le hago caso a Dios, que el Señor sabe, el Señor conoce mi corazón, ay, Dios sabe cuál es mi corazón, el Señor conoce cuáles son mis pensamientos, Dios lo sabe todo. No, pero yo no me sujeto a mi pastor, yo no me sujeto a la iglesia, yo no me sujeto porque Dios sabe. No. La palabra del Señor nos enseña que nosotros, cuando andamos bajo una cobertura, también va a traer una bendición a nuestras vidas. Recuerde que empezamos leyendo el Salmo 133, le invito para que lo vuelva a leer. Dice que es derramada sobre la cabeza, sobre las barbas, sobre las vestiduras. O sea que esta bendición va bajando a medida que nosotros también tenemos esa sujeción, a medida que nosotros estamos bajo esa cobertura. Va bajando también la bendición. A veces nosotros decimos, pero yo no entiendo porque si yo fui a la iglesia el domingo y porque esta semana me fue así y porque si yo estuve el año pasado en la iglesia, porque a mí no me resulta, porque no me sale, porque estoy pasando por esta situación. A veces creemos que con el ir una vez a la iglesia, el creer que solamente estamos congregándonos de vez en cuando, ya el Señor tiene que derramar las bendiciones sobre nosotros. Debemos nosotros ser constantes, crecer, debemos nosotros dar fruto, debemos nosotros ejercer nuestros dones y talentos donde el Señor nos ha colocado. Y por último, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, aquí el Señor dice que nosotros tenemos que ser imitadores ¿de quién? Imitadores de Cristo, imitadores de Dios. Mire, el Señor siempre, si usted es estudioso de la palabra, si a usted le gusta leer la palabra, y si a usted le gusta estudiar la palabra, vemos que Dios siempre se ha revelado al hombre y siempre se ha manifestado al hombre. Nunca el Señor nos ha dejado, como quien dice, a la deriva. No, el Señor siempre se ha manifestado a nosotros. Entonces, aquí en Efesios capítulo 5, aquí está hablando el Señor acerca de que nosotros debemos imitar, ser imitadores, ser sujetos. Nosotros también tenemos que imitar lo bueno, ¿no es cierto que sí? Someternos, aquí dice, someteos unos a otros, en el versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el amor de Cristo. Efesios 5:21, ese fue el que leímos, ¿no es cierto? No, 5:20. Ah, bueno, en el 21 dice, someteos unos a otros en el amor o en el temor de Dios, en el amor de Cristo. Eso le agrada al Señor, que nosotros nos sujetemos, nos sometamos unos a otros, no que andemos así como golondrinas, uno por un lado, otros por el otro, haciendo lo que queramos y lo que yo diga. Y no, el Señor
respalda la sujeción. El Señor respalda el que nosotros podamos sujetarnos, el que nosotros podamos ser obedientes, el que nosotros podamos ser imitadores los unos a los otros. Entonces, dice, el Señor quiere que nosotros podamos recibir sus bendiciones. El Señor quiere que nosotros podamos ser esos hijos de Dios, que podamos recibir todo lo que Él tiene preparados para nosotros, pero tenemos que examinarnos a nosotros. A veces el Señor nos llama por un lado, por el otro, y aquí más adelante dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, los maridos tienen que estar sujetos a Cristo, que es la cabeza, ¿no es cierto? Dice que, versículo 24, así que como la iglesia, usted y yo que formamos parte de la iglesia, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí está hablando acerca de la sujeción. Entonces uno dice, ay, pero ¿cómo así? Pero el Señor, ¿cómo así que está? ¿Pero por qué hace esto el Señor? Está muy claro el versículo 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos, cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros somos fieles, eso le agrada al Señor. El Señor le agrada que nosotros aprendamos a ser sujetos. ¿A quienes? A los que vemos. Por eso desde que nacemos, cuando nosotros nacemos en un hogar donde, bueno, hoy en día hay familias donde de pronto a usted lo crió su abuelita, su abuelito, su tía, su hermana, pero allí, en esa persona, donde usted nació, esa persona que lo crió a usted, merece sujeción, merece respeto, merece obediencia, merece que usted le honre. Asimismo, es en la casa del Señor, en la iglesia, los pastores, yo antes, mucho antes de que el Señor me haya llamado a predicar la palabra, a anunciar el evangelio, a formar parte del ministerio pastoral, he sido discípula, sigo siendo discípula, tengo mis pastores, tengo mis coberturas, y para mí es una bendición andar bajo cobertura, andar bajo sujeción, es una bendición. Nunca yo puedo decir, no, qué pereza, no, ya me quiero ir, ya me quiero soltar, ya me quiero, para mí eso sería, pues, tiene que ser que el Señor le hable a uno y que le diga que lo va a llevar y que sea una palabra específicamente, pero de lo contrario, nosotros tenemos que sujetarnos a lo que el Señor nos está diciendo. Hace 21 años yo formo parte de nuestra congregación, de nuestra iglesia Misión Paz a las Naciones. Amo mis pastores, amo mis coberturas y para mí es una bendición andar en sujeción. Entonces, yo le invito para que usted, estos puntos que hemos visto y la palabra que hemos hoy estudiado, usted también la ponga por práctica, que usted escudriñe las escrituras, que si le queda alguna duda, que usted vaya directamente a la palabra y le pida al Señor, Señor, dame discernimiento, Señor, guíame, Señor, quiero obedecerte. ¿Por qué? Porque usted no obedece a pastores, usted no obedece a líderes, usted obedece a Dios a través de su palabra. Cuando nosotros obedecemos a Dios, va a venir bendición. Entonces, yo le invito para que usted se pueda alegrar porque forma parte de la congregación, de la familia de la fe. Yo le invito para que usted viva gozoso porque el Señor le ama tanto que lo colocó aquí en una iglesia de bendición, una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde nos enseña a nosotros también a servir, donde nos enseña que nosotros podamos crecer espiritualmente para que nosotros podamos ejercer nuestros dones y nuestros talentos aquí en nuestra iglesia. Yo le invito para que oremos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú has hablado a nuestros corazones. Sabemos, Señor, que el formar parte de una congregación es una bendición. El estar bajo una cobertura es lo mejor que nos ha pasado. El poder servirte, Señor, da propósito a nuestras vidas, de poder seguir adelante, de poder avanzar, de poder saber que tú nos has creado con un
propósito. Señor, yo bendigo tus hijos, yo bendigo cada persona que está conectada en estos momentos y pido, Señor, que seas tú dando sabiduría a cada uno de ellos. Abre su mente, abre sus ojos espirituales, abre sus oídos para que puedan comprender y entender que tú les estás llamando para que sean útiles, para que tengan propósito de vida, para que puedan avanzar y que puedan seguir cumpliendo con lo que tú nos has delegado, Señor, que es la mejor parte que tenemos, porque todo lo que hagamos para este mundo aquí se queda, pero lo que hagamos para el reino de los cielos va a ser eterno y que nosotros podamos decir, Señor, soy útil, Señor, y sé que estoy trabajando para extender el reino de los cielos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ayúdanos para seguir ayudando. Puedes ingresar a nuestra página web www.misionpaz.org y seleccionar en la página principal la opción de realizar donación. Opción 1. Puedes realizar tus donaciones en línea seleccionando una de las opciones disponibles usando tus tarjetas débito o crédito, usando PSE, escaneando el código de barras o seleccionando la opción de PayPal o PayU. Opción 2. Donaciones en efectivo. En esta encontrarás los datos relevantes para que puedas realizarla en puntos de recaudo Baloto o Efecti o en un corresponsal bancario de Bancolombia. Opción 3. Donaciones por transferencia bancaria en la sucursal virtual de tu banco, inscribiendo alguna de las cuentas Itaú, Banco de Occidente o Bancolombia. Opción 4. Donaciones internacionales. Aquí encontrarás toda la información que necesitas para inscribir nuestra cuenta y realizar tu donación desde cualquier parte del mundo. Nuestra misión no se detiene. El compromiso social es asunto de todos. Nuestro corazón es ser de ayuda y bendición en medio de esta situación. Dios nos ha bendecido para bendecir a otros y han sido más de 30,000 raciones de alimentos entregadas a más de 4,600 beneficiarios en tan solo el mes de marzo. Ayúdanos para seguir ayudando porque nuestra misión no se detiene. Mi causa es Colombia. Cada fin de semana disfruta de nuestro programa de televisión Visión y Éxito por Telepacífico los domingos a las 8 de la mañana, por Enlace a las 8:30 de la noche y cada jueves a las 3:30 de la tarde. Encuentra todas las emisiones en nuestro canal de YouTube, Misión Paz TV. Este es tu tiempo, visión y éxito para ti. Visión y Éxito.